La tercera ciudad de la cantata 2022 ha llegado a Filadelfia. Filadelfia, que solía ser una ciudad tan famosa, ahora está en ruinas debido a las drogas. Pero la cantata de Navidad ha brotado la esperanza en dicha ciudad. Anunciamos las noticias desde la preparación. Así como las escrituras dicen que ha dejado la puerta abierta de la iglesia de Filadelfia, las puertas se abrieron misteriosamente donde quiera que la iglesia de Filadelfia pusiera el pie. En particular, 7 equipos visitaron iglesias cada semana y fueron a invitar a más de 50 iglesias en 5 semanas aproximadamente para dar testimonio y presentaciones de la cantata. Los pastores de grandes iglesias le decían a sus miembros que lleven las entradas de la cantata para evangelizar. Hoy la cantata se llevará a cabo en el centro que provee 5.500 asientos. Se llevó a cabo una recepción para líderes cristianos y educadores desde el salón del lugar con aproximadamente 150 personas reunidas. Pudimos ver muchos pastores que vinieron a la recepción con sus familias en un ambiente amigable compartiendo historias. I was a pastor for 40 years in Kensington. It's a very bad neighborhood. And we had a lot of crime, we still do. It's the heroin capital of the world, supposedly, opioids epidemic in our neighborhood. And a lot of our children grow up into that culture. So for years, my whole goal is to get them educated, not only for drugs, violence, guns. When you have no parents and you grow up in the streets, you know, it's a very natural thing to fall into the hands of gangs. And I loved your presentation. I looked at your pamphlet. I don't know if this is good for the interview, but I already ordered the book for Mind Education because that's where it's at. It's the mind, that's the heart. When the Bible speaks of the heart, it speaks of the mind. This heart keeps the physical body alive. This heart moves the body in directions. They're born again and saved, I take him there. How can we that are dead, I've been through the cross, I died. Risen again, I got Christ's life. How can I, with Christ's life, go back to live in sin? I can go back to sin, but I can't be alive in it. I'm dead to myself. I'd go back, but I can't enjoy it. Ciudadanos de Filadelfia haciendo fila antes del evento. Los ciudadanos que estaban sentados en sus asientos reaccionaron todo el tiempo con entusiasmo durante la cantata, especialmente cuando los pequeños santas bailaban, aplaudían y clamaban juntos. La atmósfera caliente continuó mientras se difundía el mensaje. Well, I enjoyed the wonderful experience. I enjoyed the play. I enjoyed the singing. Most of all, I enjoyed the preacher because he preached the truth and he preached the gospel of Jesus Christ. And he made it simple, full, and free. And that young man that was telling about his testimony, that was a blessing from the Lord. And that was a blessing that somebody needed to hear. My heart just opened. And then tears come down when that happens. Yeah, it touches your heart, you know, just to see the joy of the performers and just so talented and lovely and happy and joyful and just beautiful. It was one of a kind. I've never ever been to like a performance like that. Honestly, I can see that they put their heart into it, and it was really honestly amazing, like magical. I loved it. Yeah. I really enjoyed John's story. Yeah, I liked how he, that whole story about him just like coming closer to God, you know, about like a near-death experience. Merry Christmas! See you next year! Merry Christmas!
Merry Christmas. God bless America, my home, sweet home. Los corazones de los ciudadanos que vieron la actuación, escucharon el Evangelio, se llenaron de felicidad. Cuando vemos las sonrisas en los rostros de las familias que reciben el libro como regalo, esperamos que florezcan nuevas esperanzas para el Evangelio. Una cantata navideña que colorea de alegría a Filadelfia. Mañana partiremos hacia Ekron, una ciudad donde se interpretará por primera vez la cantata. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a buscar San Lucas capítulo 9 del versículo 27, voy a leer. San Lucas capítulo 9 del versículo 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despierto vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron tomar al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie
de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y se lo devolvió a su padre, y todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas a ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a él, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, y a mí recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo, Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los
reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así dice, hasta el versículo 62 he leído. Dentro de este capítulo 9 hay mucha enseñanza de la palabra de Jesucristo. Por ejemplo, último versículo, como dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Arado. Arado es que atrás de una vaca para cavar la tierra, arado. Sí, cuando yo era niño, en nuestro pueblo había muchas vacas para usar su fuerza. Hoy en día ya no usa las vacas para cavar la tierra, pero anteriormente usaba. Pero el señor que domina a la vaca o al toro ya tiene que ver frente, porque rectamente tiene que cavar, correr. Si el hombre puede mirar atrás, también la vaca se inclina. Por fin no se quedó recto donde va a sembrar las semillas. Nuestro Señor Jesucristo está comparando, uno que agarra, como dice, el arado, ya no es necesario ver atrás. Significa que nuestro Señor Jesucristo, cuando vio a Mateo, era Leví, como decía: sígueme. Inmediatamente él se levantó, le siguió. Creo que eso es la fe. Cuando Jesucristo nos llama, cuando Jesucristo nos habla, nosotros ya tenemos que responder rápidamente. No debería demorar tiempo. Es como igual que Jesucristo nos dijo: tú eres justo porque yo redimí de toda maldad. Jesucristo cuando dice que ya yo soy Salvador, entonces nosotros tenemos que responder: sí, Señor, gracias. Normalmente nosotros ya teníamos que recibir castigo, pero nuestro Señor Jesucristo ya cargó el pecado del mundo y murió en la cruz. Nosotros ya
podemos ver estas palabras, ¿no? Un hombre estaba rogando a Jesucristo: Señor, yo voy a seguir atrás de usted, pero permíteme que yo vaya a mi casa, porque recién mi padre había muerto ya. Yo tengo que enterrar el cuerpo de mi padre que ya falleció. Humanamente, ¿cómo tiene que decir? Porque todo el mundo, ¿no?, cuando llega Ruto, entonces ya la gente va a dar el permiso. Hasta los soldados también, ¿no? Va a tener permiso uno de 3 días para hacer ceremonia de sepultura. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando otra cosa. Como decía, deje un muerto para que enteren entre los muertos. Entonces, hay 2 tipos de muertos que existen, ¿no? Según esta palabra, como dice, uno que murió, como el padre de ese señor. También los que estaban viviendo juntamente con otras personas, ellos aparentemente están viviendo, pero están muertos. Porque en Adán todo el mundo fueron sentenciados a muerte. Por eso, según la vista de Dios, siendo pecador está muerto. Pero siendo un muerto, ¿cómo va a pensar? Aunque yo soy pecador, pero yo puedo servir al Señor, yo puedo orar al Señor, yo puedo ofrendar al Señor. Puede darse cuenta de su obra. Pero Jesucristo y nuestro Dios, como dice, nuestro Dios no va a contar nada de su obra, porque está muerto ya. Por esa razón, uno quiere conocer el Evangelio, de primero tiene que dejar su obra para establecer la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo podía avisar a un hombre, ¿no? Deje un muerto para que enteren entre los muertos. Según la vista de Jesucristo Dios, ¿cuánta cantidad de gente están andando? La mayoría de gente está muerta porque siendo pecadores. Solamente por tiempo, ¿no? Ahora todavía aún perdió alma y espíritu, pero al morirse, su espíritu y alma, ¿a dónde van? Teniendo el pecado, se va al infierno. También hay otra palabra, ¿no? Una cosa muy curiosa. Al principio Jesucristo estaba explicando, antes de morir, entre ustedes, alguien iba a ver el Hijo de Hombre que viene por la gloria de Dios. ¿Qué significa? Lo que estaba diciendo Jesucristo, que iba a venir nuestro Señor Jesucristo y para juzgar a todos los hombres del mundo. En aquel entonces, ya los hombres que vivían en la época de Jesucristo, todo iban a ser como resucitados. Pero ¿cuántos años debería pasar? ¿1000 años? ¿O 1500 años? No, hasta ahora, 2021, todavía aún ha llegado, no ha vuelto Jesucristo. Pero Jesucristo estaba diciendo que antes de morir alguien verá esta gloria. Significa que Jesucristo estaba mostrando una cosa muy curiosa, que no importa el tiempo.
Porque Moisés, él vivía 1500 años atrás, antes de Cristo, más o menos. Elías también vivía uno de 700 años antes de Cristo. ¿Cuántos años hay diferencia entre dos, Moisés y Elías? Más o menos 800 años. Humanamente, ¿no? Al encontrar un hombre que vivía hace 800 años, ¿quién será? 800 años. Más de Colón. ¿Cómo se dice? Cristóbal Colón, sí. Más que Cristóbal Colón. Wow. Podemos investigar como en la época de Inca. El día de hoy se aparece el rey de Inca antes de llegar Cristóbal Colón a América. Nosotros conversamos. ¿Cómo podemos conversar? De ninguna manera. Hay mucha diferencia de años. Ya no puede existir así. Pero Moisés, Elías, que fueron recibido la salvación, quedándose en el reino de Dios, un día iba a venir juntamente con Jesucristo, iba a transformar su cuerpo como lo que se veía por la vista de los discípulos. Porque Dios mostró estas cosas, Dios quería enseñar a nosotros que nosotros estamos siendo como ignorantes del poder de Dios, el mundo de Dios. Porque piensa que como si fuera este planeta será como el reino de Dios. No es así. El reino de Dios es totalmente diferente que este planeta. Este planeta envejece. Constantemente se cambia. Cada momento yo estaba recordándome de mi vida de infantil, ¿no? Por eso un día yo tanto quería visitar a mi pueblo natal. Por eso en el año 2019, cuando yo visité a Corea del Sur, podía tener vacaciones visitando a mi pueblo natal para encontrar algún amigo que estudiaba junto, ¿no? Pero no podía encontrar nada. Además, donde yo estaba viviendo, donde yo nací, en una casa, yo quería entrar, pero ya se desapareció entrada, se quedó una casa envejecida, que abandonada, ¿no? Nadie vivía. Aunque hay dueño, pero ya estaba abandonada. Estaba tan decepcionada, ¿no? Al ver eso. Además, era campo que estaba haciendo agricultura de arroz, pero toda parte construyeron de departamentos altos, como 20 pisos, 30 pisos. No me gustaba, ¿no? Quería volver toda a casa. ¿Cómo yo puedo volver? Cavando hasta fondo de edificio, tirando todo el departamento y devolviendo de terreno de campo. Ese es mi deseo, pero de ninguna manera. Significa que cada año se cambia. Donde no había camino, ya está construyendo, está abriendo camino. Ser humano, por tiempo se envejece. Pero Moisés vivía 1500 años antes de Cristo. Elías vivía 700 años por ahí. Juntando con Jesucristo, entre sí, ninguna diferencia hay en el tiempo. ¿Por qué? Al llegar
en el reino de Dios ya el tiempo no va a envejecer, sino que va a existir eternamente. Por esa razón, Jesucristo hizo la redención eterna en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión. En esta tierra no podía limpiar una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Pero en el cielo sí. Por la sangre de Jesucristo sí. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por sí mismo podía pagar el precio de pecado de nosotros ante presencia de Dios. Por eso Dios tenía que reconocer la obra de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Luego está esperando que quien acepta a Jesucristo como su Salvador, quien acepta a Jesucristo que había muerto por sus pecados completos, quien acepta que por la sangre de Jesucristo puede ser justo, santo y perfectos. Para entender esta palabra no es difícil, pero mucha gente está ignorando, siendo ignorante del mundo de Dios. Por esa razón, solamente piensa, Jesucristo limpió todos mis pecados solamente hasta hoy. Mañana no. Al llegar mañana, está repitiendo otra vez. Jesucristo limpió todo mi pecado pasado. Mañana no. Al pasar un día más, otra vez está hablando. Hasta hoy ya limpió. Pero mañana no, por eso yo soy pecador. Mañana no, por eso yo soy pecador. Qué raro, qué raro. Al llegar mañana, dice que sí, ahora sí, Jesucristo limpió todo mi pecado, pero pasado nomás. Por eso yo soy pecador, sí, ya. Nuestro Señor Jesucristo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, para que Dios nos dé la salvación por la gracia del Señor. Jesucristo, ¿qué es lo que hizo para nosotros? Porque quiere menospreciar el poder de Jesucristo, porque quiere pisotear la sangre de Jesucristo, porque está considerando la sangre de Jesucristo es como inmunda, porque está rechazando la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, que nos justificó, santificó y perfeccionó. Mucha gente, por la religión, por la doctrina, estaba atado de su mente, su corazón, su espíritu. Por eso no puede entender fácilmente. Voluntariamente Jesucristo mostró como si fuera que pasaría como más de 2000 años. Un día yo voy a mostrar ante ustedes, al lado de mí estará dos personas, se llamará Moisés. Aunque iba a pasar 12,000 años, 5,000 años, 10,000 años, va a existir Jesucristo en el medio. Moisés, Elías, nunca iba a cambiar. ¿Por qué? Eso es posiciones. Dios había puesto. Pero un día, madre de Juan y Jacobo le pedía, Señor, tengo un favor. ¿Qué? Cuando venga el reino de Dios, por favor, dele espacio de silla, mis hijos, al lado de usted. Jesucristo estaba riéndose. No sabe nada. ¿Por qué? Al lado de Jesucristo ya, uno, Moisés, otro, Elías. Dios había puesto ya. ¿Quién va a quitar? Nadie puede quitar. De primero Jesucristo mostró ya. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender el tiempo del mundo de Dios. Es totalmente diferente que nosotros. Hoy si se presenta ahora ante presencia de nosotros 3 personas, será igualitos. No va a envejecer.
En el mundo de Dios es espíritu. En el mundo del espíritu no envejece. Por eso nuestro espíritu siempre como se siente como joven. Por ustedes, alguien está teniendo canoso, ¿no? Alguien está teniendo muchos canos, siendo como abuelo, como yo, así. Todavía yo no soy abuelo. Pero en el corazón me siento, tal vez yo soy jovencito, ¿no? Como que tenga 24 años. A veces estaba alzando mi pata, pero no funciona. A veces yo quería correr como antes, pero me da mucha dificultad. Anteriormente no salía nada de mi panza, entonces ya poquito salía. ¿Qué significa? Nosotros somos que tenemos cuerpo. Este cuerpo nos lleva eternamente. Un día va a despojar, un día va a transformar, un día va a resucitar como igual que nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos eternamente nuestro Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender, aceptar, porque Jesucristo hizo la redención eterna, limpió una sola vez para siempre, para que fuéramos nosotros justos, santos y perfectos, para ser hijo de Dios. Pues nadie puede gloriarse por sí mismo. Yo ofrendé, yo oré, yo hice buena. Mentira. Por su obra, ¿cómo puede ser justo, santo, perfecto? Ni puede ser justo, salvo, únicamente por la gracia de Dios. Por eso nosotros podemos doblar nuestras rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Únicamente nosotros podemos decir, confesando al Señor: Señor, gracias por haber quitado todos nuestros pecados. Señor, gracias por haber muerto en la cruz. Gracias, Señor, por haber dado la vida eterna. Gracias, Señor, por haber salvado a nosotros, Señor. Gracias, Señor, que está acompañado con nosotros. Únicamente glorificamos al Señor infinitamente. El día de hoy así terminamos. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. La verdad que Jesucristo ya mostró que iba a surgir en este mundo, en este planeta. Un día va a quemar y luego Jesucristo va a venir para resucitar a todos los hombres del mundo y luego va a juzgar, para meter al infierno a todos los pecadores. Solamente los justos podrán ir juntamente con Jesucristo al reino de Dios para vivir eternamente. Nosotros tenemos esta esperanza. Por eso nosotros podemos glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. También espero que nos bendiga para que nosotros también prediquemos esta verdad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos.
En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento, ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente, ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento, hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el Evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corp es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes.
La misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk-Par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto, que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera, han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk-Par, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a leer San Lucas capítulo 10 del versículo 1. Voy a leer. Después de estas cosas,
Designó el Señor también a otros 70, y quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad que sea pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios os sea acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veáis a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos
en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendimos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hasta el versículo 22 he leído. Observando este capítulo, es totalmente diferente ambiente que antes, ¿no? Porque anteriormente salía el trabajo de Jesucristo, la curación de Jesucristo hacia los enfermos. También Jesucristo estaba caminando, predicar el Evangelio, ¿no? Pero al llegar en este libro de San Lucas capítulo 10, las ciudades que estaban recibiendo a Jesucristo, además Jesucristo estaba amando a los pueblos de estas ciudades, especialmente Capernaum. Pero según la vista de Jesucristo, no mucha gente estaba aceptando a Jesucristo como el Salvador. Significa que Dios había dado mucha señal ante los pueblos de estas ciudades. ¿Con qué propósito Jesucristo estaba mostrando el milagro de Dios, que Jesucristo estaba curando a los enfermos? Uno que fue levantado muerto como hijo de una viuda de Caín. En aquel entonces no es Caín, Naín, así dicen, ¿no? En aquel entonces, pueblos de la ciudad de Naín, mucha gente, ¿no?, iba a decir, iba a informar que nosotros ya hemos visto que Jesucristo estaba ingresando hacia la ciudad de Naín. Un grupo de la viuda que perdió su hijo único, llevando afuera para enterrarlo. La viuda estaba llorando, sufriendo, teniendo gran dolor. Pero en aquel entonces Jesucristo se paró y luego dijo: mujer, no llora. Entonces, cuando Jesucristo le dijo a ella, no llore, la situación de ella, ¿no?, ya está teniendo gran sufrimiento, perdición de su único hijo. No tenía apoyo siendo viuda. Su corazón completamente se desmayó ya. No tenía ánimo, nada de vivir. Pero Jesucristo, como decía, no llore. Según la palabra de Jesucristo, quería cambiar el ambiente. Y luego le dijo a muerto:
joven, levántate. En aquel entonces un muerto se levantó, ya presentó ante la viuda, es su madre. ¿Cómo estaría el corazón de mujer? Ya, gracias Señor. Nunca nosotros hemos encontrado tal persona. Nunca nosotros hemos encontrado esta verdad, bendición. Señor, gracias. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Jesús. Gracias, Señor. Ah, usted es Salvador, quien llevará nuestros pecados. ¿Es cierto? Es la verdad. Entonces, esta noticia debería llegar hasta el rincón de una ciudad, ¿no? Todo el mundo habría escuchado todo. Si hubiera escuchado la noticia que había salvado un muerto, ¿cómo tenía que accionar entre los pueblos? Cada uno ya tenía que buscar al Señor. Señor, gracias. En mi casa hay un niño que está siendo enfermo. Por favor, cúrelo. Por favor, solamente mande para que sea curado. Señor, nosotros durante muchos años estaban esperando que viniera el Mesías. Ahora nosotros ya estamos encontrando, Señor, gracias. Alabando a nuestro Dios, alabando a todo. Pero en vez de alabar al nombre de Jesucristo, no mucha gente estaban aceptando a Jesucristo como su Salvador. ¡Wow! Por eso Jesucristo estaba enojado. El versículo 13, ¿cómo dice? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que sí, en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, también aquí sentadas en silencio vosotros. Significa que Dios había juzgado algún país, alguna ciudad. De primero, Sodoma y Gomorra. Hizo, ¿cómo se dice? Volcar ¿quién puede defender contra la lluvia de azufre que estaba ardiendo? No, nadie podía escaparse. Únicamente Dios recordó del nombre de Abraham, por eso rescató la familia de Lot. Nuestro Dios, cuando se enoja contra los pecadores, es terrible. Imagínense, si una persona, siendo pecador, se va al infierno, ¿hasta cuánto año tiene que quedarse en la cárcel espiritual? ¿Hasta cuándo? Eterno. ¿Cuánto tiempo está indicada eterno? No hay fin. Peligroso. Su alma y espíritu está yendo al infierno siendo pecador. Si supera, no puede dormir.
se supera que está yendo al infierno. Entonces la gente no puede trabajar, no puede quedar tranquilamente. Solamente puede decir, yo soy pecador, pero en su corazón nunca llegó el juicio de Dios. ¿Por qué? No quiere aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que siendo pecador, cuando muriera, ya va a llegar el juicio eterno. Entonces Jesucristo estaba comparando, ¿no?, Tiro y Sidón. Dios había juzgado fuertemente. Destruyó completamente. Un día Dios iba a destruir la ciudad que está apareciendo como Corazín, como Bethsaida, y otro Capernaum, donde estaba caminando nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que Jesucristo estaba dando la gracia para que la gente pudiera aceptar a Jesucristo. Pero mucha gente solamente querían escuchar, pero sus corazones no recibieron el perdón eterno, no recibieron la salvación. Por eso, como dice el versículo 15, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Por sí mismo, Capernaum significa, no está hablando sobre nombre de ciudad, sino que todos los pueblos que vivían dentro de esta ciudad, Capernaum. Hoy en día también, ¿no?, Dios está hablando hacia Chile. Los que viven en Chile todavía están siendo pecadores, pero no escucha la palabra de Dios, no tiene temor nada. Ya comparando de Sodoma y Gomorra, ya más tarde será más peor. Así es. No solamente Chile, todo el mundo. Por eso Jesucristo tanto quería que recibiera la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es que recibió el perdón eterno, renació como justo ante el Señor. Eso es la salvación. Porque había nacido con el pecado por medio de Adán, pero por medio de la sangre de Jesucristo podía limpiar sus pecados, podía renacer como hijo de Dios, podía ser justificado, santificado y perfeccionado por la sangre de Jesucristo. Ya la gente está siendo salvo. Eso es salvo. No es que siendo pecador dice que yo soy salvo. No, no es así. Si una persona se ahoga en el agua del río, ¿no? ¡Ah! ¡Socorro! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Entonces, una persona estaba mirando de la tierra, ¿no? Señor, ¿quiere ser sano? Salga, adelante. Venga acá nomás, acá. Si viene, esta persona no fue salvado, sino que por sí mismo nadó para salvar a sí mismo. Yo tengo una experiencia en el río, ¿no? Un día recibí la salvación y luego participé en el campamento de verano de Misión Buenas Nuevas
en Corea del Sur. Ya en el tiempo de almuerzo tenía descanso 1 hora, pues quería nadar con los amigos, ¿no? Al mirar a los amigos ya estaba nadando bien, quería cruzar distancia larga otro lado del río. Algunos ya podían pasar. Yo también poquito sabía nadar, ¿no? Por eso intenté. Pero qué lástima. Al llegar en el medio, perdí fuerza. Ya no podía nadar más. Cuando quería cruzar otro lado, me daba miedo. Girando, dar la vuelta hacia un lugar donde yo partí, también es lejos. Desde aquel tiempo empezó a palpitar fuertemente mi corazón, como si fuera ¿qué? Un golpe fuerte, pum, pum, pum. Como iba a explotar mi corazón. ¿Sabe que es una persona tenía miedo? Separa su cuerpo. Ya sabía que no tenía que esforzar. Pero poco a poco estaba parado de cuerpo. No podía mover. En aquel entonces ya estaba llegando un pensamiento. Ahora yo muero. Señor, reciba mi alma y espíritu. Pero todavía yo no quiero morir. Entonces, deme fuerza para llegar. Por esa razón, ¿no? Con toda fuerza, otra vez regresando. Al llegar, se quedó uno de 2 metros. Por cansancio ya no podía seguir más. Yo quería parar nomás, ya. No podía. De 2 pies, al tocar abajo del río, se quedó el nivel de agua hacia mi boca. Desde aquel tiempo, respirando, con mano, poquito, estaba saliendo. Ya me desmayé en la tienda donde yo estaba durmiendo, ¿no? Toda la tarde estaba quedándome, porque estaba a punto de morir. ¿Quién está yendo al infierno? El que tiene pecado. Siendo pecador, teniendo pecado, por eso Jesucristo tanto quiere limpiar el pecado de los pecadores. Pero no sabe cómo puede ser perdonado de sus pecados. ¿Saben que cómo puede limpiar sus pecados? Única manera, creyendo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque fuera de la sangre de Jesucristo, nadie puede limpiar nuestros pecados. Además, Jesucristo estaba preparando 70 discípulos, 2 en 2, enviando para predicar. Pero estaba hablando una palabra muy curiosa, ¿no? El versículo 3. Id, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos.
Jesucristo sabía que las ovejas no tienen arma para pelear contra lobos. Porque lobos es muy peligroso, ¿no? Y puede atacar fácilmente a las ovejas y come. ¿Es cierto? Entonces, Jesucristo consideraba en su corazón los discípulos como si fueran ovejas. Hoy en día también Jesucristo nos habla, ustedes son ovejas, pero envió dentro de lobos. Lobos van a matarlo. Fácilmente pierde las ovejas. Pero, ¿saben que por qué no puede perder? Porque Jesucristo acompaña. Jesucristo les dio poder para vencer, para ganar contra Satanás. Hoy en día también, ¿no? Si solamente existe en el mundo pandemia, problema, enfermedad y dificultad, la gente no puede aguantar tiempo. Pero nuestro Dios es bueno. Nos da ánimo, esperanza, fuerza. Por esa razón nosotros tenemos que creer en Jesucristo, que Jesucristo nos ayuda, nos apoya, nos bendice. Así es. Y luego vamos a ver en esta palabra, el versículo 16. El que a vosotros huye, a mí huye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Sabe qué? Cuando yo podía ver película como drama coreana, porque en nuestro país anteriormente funcionaba monarquía, el país que estaba dominando por medio del rey. Cuando el rey quería avisar a los pueblos que estaban manifestando, ya iba a enviar su mensajero. También para investigar a un pueblo, iba a enviar un secretario. Se dice su nombre coreano, Amhen Osa. Coreano. Amhen Osa. Amhen Osa, ¿qué significa? Secretamente investiga al alcalde donde estaba dominando un pueblo, estaba robando del dinero de los pueblos, o está menospreciando, maltratando. Investiga, pero secretamente funciona, ¿no? No tenía uniforme especial, se ve como igual persona. Pero para hacer contra alcalde, como atrapar a ese hombre, sí o sí tenía que presentar. Se llama OPE. OPE es decir que la señal del rey. El rey le entregó redondo como hierro, pero apareció imagen de los caballos. Un caballo, si sale,
Cualquier lugar donde está controlando gobierno, siempre está preparando caballo lindo, tiene que prestar. Si caballo dos caballos, hasta máximo 2 caballos. Alguno hasta 5 caballos puede usar para correr rápidamente a otro lado. En aquel entonces no tenía el auto de Mercedes-Benz, ¿no? Por eso solamente usaban el caballo. Y luego, por medio de su mandato, preparando los soldados secretamente, ¿no? Para atrapar el alcalde. El alcalde también tenía soldados, por eso, para ganar contra el alcalde, ya tenía gran poder. Por esa razón, cuando se apareció Amenhotep, todo el mundo, entre los soldados que estaban caminando secretamente, tenía que gritar hacia la casa donde estaba dominando el alcalde. Así decía: Amenhotep, 출두요. 출두 significa que está apareciendo un mensajero del rey. Cuando sale esta palabra, todo el mundo tenía que parar. Apto, parado. Y entrando, los soldados atrapan todo el mundo y luego va a juzgar. ¿Por qué? Este hombre apareció como persona común, pero no es persona común, es mensajero del rey. Por eso, de su palabra, como si fuera la palabra del rey. Así funcionaba en el tiempo de monarquía. Jesucristo ahora está hablando eso. Jesucristo fue enviado de Dios, por eso Él hablaba la palabra de Dios. También Jesucristo envió sus discípulos. Cuando uno acepta mi mensajero, no solamente acepta el mensajero, sino que acepta a mí. Acepta a mí el que aceptará nuestro Dios, que me envió. En esta noche también ustedes, si cuando yo interpreto la palabra de Dios, acepta mi palabra, no solamente acepta a mí, sino también ustedes aceptan a Jesucristo, el que me envió. Si acepta a Jesucristo, ya está aceptando nuestro Señor y nuestro Dios. ¡Qué maravilloso es! Hoy en día, Jesucristo no habla directamente. Solamente Dios utiliza a su siervo mensajero, dándoles la palabra de Dios para que hable. Cuando el siervo de Dios habla, ya cuando uno escucha, funciona esta palabra en sus corazones. Por esa razón, cuando nosotros predicamos el Evangelio, mucha gente puede recibir la salvación a través del Evangelio, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por eso nosotros somos mensajeros de nuestro Señor Jesucristo, los que recibieron la salvación. Amén. El día de hoy hasta acá hemos compartido la palabra de Dios. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, alegría, gozo, esperanza. Cada momento nosotros podemos entender que Dios tanto quiere usar a cada uno de nosotros. También espero que nos bendiga para que nosotros también podamos salvar las almas a través del Evangelio. Gracias por haber dado esta bendición durante una semana. Nosotros podíamos compartir la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad
pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida.
Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar. El viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar
y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. Por la gracia del Señor, hoy tenemos la clase con el libro Génesis. Vamos a buscar el libro Génesis, capítulo 35. Nosotros estamos compartiendo sobre los hijos de Jacob. Lea tuvo 4 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Luego, Raquel entregó su sierva Bilha a su marido Jacob. Ahí Bilha tuvo 2 hijos para Raquel, Dan y Neftali. Luego, Lea también entregó su sierva Silpa a su marido Jacob. Ahí Lea tuvo 2 hijos a través de Silpa, Gad y Aser. Luego, Dios tuvo misericordia de Lea. Lea tuvo 2 hijos también, que se llama quinto Isaacar. Luego, 6º hijo de Lea, Zabulón. Y luego, Raquel también tuvo por fin su hijo, que se llama José. Añadir, ¿sí? Que Dios me añade más hijos. Después de José, ahí viene Benjamín, recién en el capítulo 35. Vamos a ver el nacimiento de Benjamín, capítulo 5, versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata.
Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Raquel, por la gracia del Señor, tuvo otro hijo más, pero se complicó el parto. Hubo trabajo en su parto. Por eso, después de dar a luz, murió Raquel. Antes de morir, Raquel, viendo a su hijo, le nombró Benoni. Benoni quiere decir hijo de mi tristeza. Hijo de mi tristeza. Raquel, la verdad que ella durante toda la vida pensaba por sí misma, no más, carnalmente. Ella sin pensar en la voluntad de Dios, solamente pensando en su propio bien, como que ella estaba por morir, ella estaba triste. Por eso, según su situación, nomás ella le puso su nombre, Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob, viendo a su hijo, le llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Bien diferente, ¿no? Raquel, solamente por su situación le puso, por su sentimiento, le puso el nombre Benoni. Pero Jacob, por la fe, le puso su nombre Benjamín, hijo de la mano derecha. Eso es el corazón, eso es la fe que tiene cada uno delante de Dios. Jacob ya había creído en la promesa de Dios. Jacob sabía que Dios iba a bendecirle a él, a todos sus hijos. Entonces, Benjamín no podía ser hijo de tristeza Benoni, sino hijo de la mano derecha, hijo de esperanza, hijo de confianza. Sí. Jacob, por la fe, le puso su nombre, Benjamín. En aquella época ponía el nombre según la situación del momento del parto, ¿no? Y por eso Isaac, ¿qué significa? La risa. Cuando concibió Isaac, Abraham y Sara, ellos sonrieron, porque no era algo creíble, no era algo normal tampoco. Por eso le pusieron el nombre Isaac. La risa. ¿Sí? Bueno, el nombre, digamos, llamar una persona o una situación es muy, muy importante. Raquel, según su situación, le nombró Jacob por la fe en la palabra de Dios. Como
Jacob le puso el nombre Benjamín. De verdad, toda la familia de Jacob y sus hijos pudieron recibir la salvación del gran hambre. ¿Cómo? A través de Benjamín. José, cuando estaba como gobernador de Egipto, 10 hermanos, 10 hijos de Jacob se fueron a Egipto queriendo comprar el alimento. En Egipto, por la sabiduría de José, ya prepararon con anticipación. Por eso en Egipto había bastante alimentos reservados. Bueno, los 10 hijos de Jacob se fueron. Y luego José les dijo a ellos: regresarán ustedes con el último hijo, con el otro hermano. Benjamín se quedó con Jacob. José después recibió a sus hermanos por causa de Benjamín. José quería verle tanto a Benjamín, su hermanito, ¿no? De la misma madre. Los 10 hermanos mayores, ellos querían matarle a José. Ellos por fin vendieron como un esclavo su hermano José. José, si no fuese por Benjamín, no iba a recibir a sus hermanos mayores. Pero por medio de Benjamín, ellos fueron recibidos, también recibieron bastante alimentos. Por medio de Benjamín, Jacob también pudo llegar a Egipto. Si no, no iba a ir. A través de Benjamín, Jacob y todos sus hijos recibieron la salvación del gran hambre de aquella época. Benjamín no fue hijo de tristeza, sino hijo de la mano derecha, obviamente, como Jacob le llamó. Por eso es importante llamar a una situación, a una persona por la fe. Que no llamen por la situación, sino por la fe. Nosotros también podemos ver que Benjamín es el símbolo de Jesucristo. ¿Por qué? José, ¿cómo aceptó a sus hermanos mayores por causa de Benjamín? Por medio de Benjamín, digo. Dios, ¿cómo nos acepta a nosotros? Nos acepta Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, sin Cristo, no podemos presentarnos ante Dios. Sin Cristo, recibiremos la maldición no más. Pero Dios nos dio Jesucristo. Dios nos permitió Jesucristo. Por eso nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, podemos acercarnos a Dios. Por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros podemos entrar en el reino de los cielos. Dios así nos muestra a nosotros. Nuestra realidad es Benoni, nuestra carne, nuestra obra
nuestra situación. Pero Dios ya nos dio otro nombre, Benjamín, hijo de la mano derecha. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Después de nosotros encontrar con Jesucristo, nuestra vida se cambió en total. Sí, así es. En mi caso, también. Antes de conocer Jesucristo, en mi vida había tristeza, rencor, miedo, preocupaciones, nada más. Después de conocer Jesucristo, después de que Jesucristo nació en mi corazón, se cambió mi vida como Benjamín, hijo de la mano derecha. Así Dios me bendijo, Dios me dio mucha esperanza, mucha fuerza para seguir adelante. Hasta ahora sigo adelante por la gracia del Señor Jesucristo. Así Dios trabaja en la vida nuestra como Benjamín. Nosotros, ¿cómo nos presentamos ante el Señor? Por nuestro comportamiento bueno y lindo, o por la oración nuestra, o por el sacrificio nuestro, o por algún esfuerzo, o en ninguna manera. Sin Cristo, nosotros no podemos presentarnos ante el Señor. Por eso Dios nos preparó Jesucristo. Los hijos, los hermanos mayores de José, ellos no hicieron nada bueno. Pero José aceptó por medio de Benjamín. Así es. Dios, si nos mira a nosotros en Cristo, no podremos menos que recibir la maldición, la destrucción, el juicio, no más. Pero, si nos presentamos ante el Señor por medio de Jesucristo, ya totalmente todo se cambia. Al pasar por Jesucristo, ¿cómo es? Dios nos acepta como justos, como santos. Sin Cristo somos malditos, pecadores, obviamente, sin Cristo. Sin Cristo somos desastres, naturalmente. Pero al pasar por Jesucristo, entre Dios y nosotros, ahí está Jesucristo en el medio, como mediador. Entre José y sus hermanos mayores que le querían matar y vendieron como esclavo, entre ellos, ahí está Benjamín. Por medio de Benjamín, José se olvidó de todo y aceptó a sus hermanos mayores y les abrazó también. Sí. Entre Dios y nosotros también. Sin Cristo, nosotros no tenemos esperanza. Sin Cristo, no podemos menos que recibir la destrucción y la maldición, no más. Pero Dios nos envió Jesucristo por el amor, porque Dios nos ama tanto a nosotros. Entonces, al pasar por Jesucristo, toda la maldad nuestra
toda la sociedad nuestra se convierte a la justicia. Qué maravilloso, ¿no? Por medio de Jesucristo. Sin Cristo somos pecadores, con Cristo somos justos. Sin Cristo somos desastres. Con Cristo somos hijos de Dios, hijos amados de Dios, que Dios ama tanto a nosotros. Yo anteriormente procuraba para poder estar bien delante de Dios, queriendo cambiar mi actitud, mi situación, mi comportamiento, buscando en mí mismo cómo yo podría agradarle a Dios y recibir la bendición. Yo estaba mirándome a mí, buscando la solución en mí, procurando, luchando. En ese momento no pude menos que recibir fracasos, dificultades. Pero después de sufrir tanto, yo me di cuenta que Dios no le interesa fuera de Jesucristo. Solamente Dios acepta a Jesucristo. Sin Cristo no me queda ninguna esperanza ni salida. Yo tengo que presentarme delante de Dios a través de Jesucristo, apoyándome en Cristo. Después de que yo conocí a Jesucristo y creí, yo pude tener libertad delante de Dios. Yo pude tener la certeza de que Dios me ama, de que Dios me acepta, Dios me quiere, me protege, me cuida, me da todo lo mejor. Yo pude llevar la vida diferente por la fe en Jesucristo. Dios no nos mira a nosotros. Dios, aunque nosotros hagamos lo que hagamos, lo mejor, lo más lindo, lo más precioso, Dios no acepta. Nunca, jamás. Dios no acepta. Dios solamente acepta Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Fuera de Jesucristo, Dios no puede aceptar nada de nada. Dios, por eso preparó Jesucristo, envió Jesucristo en semejanza de la carne del pecado y condenó al pecado en su carne. Así Jesucristo pagó la paga del pecado por su propia sangre y dijo: consumado es. Amados, ustedes no miren a sí mismos, porque Dios no tiene interés de lo que tienen ustedes, de lo que hacen ustedes, sino solamente Dios acepta a Jesucristo. Entonces, los que están en Cristo Jesús, los que se apoyan en Jesucristo, ellos serán aceptados también, por supuesto. Dios nos mira así. Así Dios está abierto. Jesucristo ya derramó toda su sangre, ya dejó abierto el camino. Dios está abierto y trabaja en la vida nuestra. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema entre Dios y nosotros.
Por la fe en Jesucristo podemos caminar por ese camino abierto y vivo y tener comunión con Dios libremente y esperar a Dios también. Entonces, los que no entran por ahí, porque por su incredulidad, por sus pensamientos. Dios no me va a aceptar, Dios no me va a escuchar, Dios no me va a ayudar, yo estoy solo, yo estoy fracasado, estoy sufriendo, estoy así. Por sus pensamientos, muchos están engañados, encerrados de balde. Falta entrar más, falta caminar más delante de Dios por la fe en Jesucristo. Pero los que no creen en Jesucristo, procurando, esforzándose, buscando la solución en sí mismo, se decepcionan. No puedo, no tengo esperanza, no sé qué hacer. Así es. Dios ya preparó Jesucristo, sabiendo que nosotros no podemos hacer ningún bien. Por el amor, Dios no nos espera que nosotros hagamos algo lindo y bueno, sino a través de Jesucristo dejó abierto el camino. Entonces nosotros en cualquier momento, por la fe en Jesucristo, podemos acercarnos a Dios. Por la fe nosotros ya, por la fe en Jesucristo, somos justos. Somos nueva criatura. Sí. Santificados somos también. Dios nos hizo perfecto con una sola ofrenda. También somos perfectos. Entonces, nosotros, sin importar nuestra situación, podemos acercarnos a Dios y esperar a Dios. No hace falta usar la manera humana para poder estar bien y para poder recibir la ayuda de Dios y la bendición, sino Jesucristo es suficiente. Cuando uno pone anteojos del color rojo, todo el mundo se ve rojo, ¿verdad? Si su anteojo tiene color de azul, todo el mundo se ve azul. Dios tiene su anteojo llamado Jesucristo. A través de Jesucristo Dios nos mira a nosotros. Entonces, ¿cómo nos mira? Nos mira como justos, como santos y perfectos. Eso es el corazón del Señor. Sin Cristo, si nos mira, Dios nos va a mirar como malditos, dignos de morir. Pero en el medio está Jesucristo, como anteojos de color. Por eso Dios ya no nos ve, no puede vernos en la vida nuestra la maldad, ni la suciedad, ni la corrupción, sino Dios nos mira como justos, santificados, perfectos, dice el Señor, por medio de Jesucristo. Ustedes no piensen en presentarse ante Dios por sus obras excelentes o buenas. Por favor, eso es una tontería. Sino, quédense
tranquilo delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo que Jesucristo logró para todos nosotros. Dios nos dio Benjamín, quien es Jesucristo. Así nosotros podemos estar delante de Dios sin ningún problema. También, como que Jesucristo ya está con nosotros. Benoni no está, Benjamín no más. Cuando ustedes vean algunas situaciones negativas o difíciles, que no nombren como Benoni, sino Benjamín. Benoni no existe, Benjamín sí. Toda la situación, todo lo que sucede, todo nuestro ser es Benjamín. Así Dios nos llama. Por la fe nosotros también vamos a llamar Benjamín. Dios está con nosotros. Entonces, viene una situación difícil, ya no es Benoni, sino Benjamín, hijo de la mano derecha. A través de esta dificultad, Dios va a recibir la gloria, nos va a mostrar la obra de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Es para el bien, es de esperanza. Vamos a nombrar Benjamín. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida.
También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Vamos a abrir el libro Génesis, capítulo 31, versículo 11, vamos a leer. Génesis 31 y 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Hasta el 13 hemos leído. Jacob, a través del fracaso que experimentó, él por fin pudo llegar a reconocer que toda la obra, todo el esfuerzo, toda la manera que usó Jacob fue inútil. Solo Dios cumplía su promesa.
él se dio cuenta que todo lo que logró, la bendición, las esposas, los hijos, los ganados, todo lo que logró Jacob, nada fue por su manera, ni por su trabajo, sino conforme a la promesa de Dios, Dios le agregó en su vida. Eso es lo que logró creer y aprender Jacob. Así es la voluntad de Dios. Dios cumple. Cuando Dios promete algo, Dios cumple su promesa. Dios trabaja en su vida, conforme a la palabra de Dios. No solamente Dios trabaja en la vida de Jacob, no más, sino en la vida de todos nosotros. Como Jacob, cuando no creía en la promesa de Dios, él mismo tenía que procurar, usando su manera, engañándole al otro. Nosotros también, cuando no conocemos bien la voluntad de Dios, no podemos menos que usar nuestra manera, procurar para lograr nuestro deseo. Pastor Supak, él nos testificó varias veces. Él también procuraba establecer una persona como ministro o trabajar una iglesia o un proyecto. Todo lo que él quería no salía bien. Lo que él quería lograr y alcanzar, él no podía lograr. Pero lo que él no prestaba atención, ni procuraba, ni nada, eso resultaba muy bien y salía todo bien. Él viendo eso, él también se dio cuenta. Eso es lo que Dios quería hacer. A la voluntad de Dios, Dios cumple. Dios logra. Dios hace su obra. Dios. Por eso, en la vida de él, también Dios hizo muchas cosas conforme a la voluntad de Dios. Experimentando una vez, 2 veces, él pudo conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quería hacer. Dios le levantaba un corazón muy fuerte, de que él viendo a los que sufrían por sus pecados, él le dolía mucho su corazón y quería entregarle, quería compartir lo que él encontró. Como que Pastor Supak también sufría tanto por sus pecados, buscando al Señor, sin saber, sufría. Nadie le enseñaba ni le mostraba un camino exacto. Por eso, él sufría tanto. Pero después, él se dio cuenta que Jesucristo había pagado todo en la cruz. Dios dejó abierto el camino a través de Jesucristo. Solamente por la fe, no por las obras de cada uno, sino por la fe en Jesucristo. Cada uno puede ser justo. El pecado ya fue limpiado y pagado por la sangre de Jesucristo. Él, después de
recibir la salvación del pecado, al ver a los demás que sufrían por sus pecados, él no podía callarse. Desde su corazón se levantaba el ánimo, el deseo para compartir lo que él encontró. Por eso él abría la boca y les compartía abiertamente. Y escuchándolo de él, uno y otro recibieron la salvación del pecado. Él viéndolo pudo darse cuenta que, esta es la voluntad de Dios que quiere hacer en mi vida, predicar el Evangelio. Por eso él empezó a predicar el Evangelio. Él así pudo darse cuenta que eso era la voluntad de Dios, predicar el perdón eterno del pecado. Un día, él pensando en el hijo menor fracasado, pero al llegar a la casa del padre, el padre preparó todo y le entregó a su hijo el mejor vestido, el calzado, el anillo y todo. La palabra, lo que preparó el padre cambió la vida en total, la vida de su hijo menor. Así el hijo menor pudo regocijarse con su padre. Él, viendo el hijo menor, se dio cuenta que ese hijo menor era el pastor su padre. Yo también llevaba una vida miserable, siguiendo mi manera, mi deseo, mi plan, mi querer. Yo no pude menos que sufrir en el chiquero. Pero Dios me había preparado el mejor vestido, el calzado, el anillo, el becerro gordo también. Dios me había preparado la justicia de Dios, la santificación, la salvación, la vida eterna. Él se cambió su vida en total. Desde que recibió la salvación del pecado, se cambió su vida. Le llegó la abundancia, le llegó la paz, le llegó la tranquilidad y pudo regocijarse con Dios. Él dice que antes de recibir la salvación del pecado, en su vida no había alegría, ni gozo, ni felicidad. Él dice que en una Navidad, la amiga de su hermana mayor, la hija del pastor donde él congregaba, le visitó a la casa del pastor su padre, antes de recibir la salvación del pecado. Por la guerra de Corea, y sufría mucho él. Por la pobreza, también falleció su madre temprano y hubo mucha dificultad. En su corazón no había alegría ni felicidad. Pero al recibir la salvación del pecado, se cambió en total. Desde que él recibió la salvación del pecado, desde que él creyó en Jesucristo que había limpiado todo su pecado, todo el pecado del mundo, le llegó la libertad, la abundancia, la tranquilidad, la paz, la alegría. Empezó la vida nueva. El Evangelio cambió la vida del pastor su padre, como cambió la vida del hijo menor. Por eso él empezó a predicar lo que sucedió en su vida.
Él no pudo callarse, porque él experimentó esta felicidad maravillosa, esta esperanza tan grande, este gozo. Por eso él empezó a abrir la boca y predicar a los demás. Con su testimonio, ¿no? Yo sufría tanto así, pero yo acepté, yo encontré con la palabra, con el Señor, así, así, así. Me llegó la libertad del pecado. Me llegó la certeza de mi salvación, la alegría y la felicidad verdadera. Desde que él empezó a vivir así, él pudo ver que Dios trabajaba exactamente a la misma manera en la vida de los que oían la palabra a través del pastor su padre. Claro que sí. Eso es el poder del Evangelio. El libro Romanos capítulo 1 dice sobre el poder. A ver, vamos a buscar. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios, ¿dónde está? En el Evangelio. Por eso, Pastor Supak, cuando abrió la boca y predicó el Evangelio a los demás, este poder, este mismo poder, se manifestaba en la vida de los demás también. Ellos también salieron de su aflicción, angustia, de su situación. Ellos también podían tener alegrías, felicidades. Sí. ¿Por qué? Eso no era el poder del Pastor Supak, sino el poder del Evangelio. El poder de Dios que está en el Evangelio. Por eso él, desde que empezó a predicar el Evangelio, uno recibió la salvación, el otro, 5, 10, 100, 1000, así cada vez más recibían más personas la salvación del pecado. ¿Por qué? ¿Por la excelencia de él? ¿Por su prédica perfecta? No. Eso es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Así Dios trabaja en la vida nuestra. No es que nosotros tenemos que procurar para alcanzar a un cierto punto, sino Dios trabaja en la vida nuestra conforme su promesa, según su voluntad. Dios cumple su promesa y hace su voluntad Dios mismo. Por eso nosotros podemos descansar en Dios y podemos dejar nuestras maneras humanas. No es que nosotros tenemos que hacer algo excelentemente bien, sino falta creer, falta aceptar el Evangelio, falta aceptar la voluntad de Dios, no más. Entonces, ¿quién trabaja en la vida nuestra? El Señor mismo trabaja en la vida nuestra. La voluntad misma. Dios cumple su voluntad. El poder de Dios se manifiesta en la vida nuestra.
Por eso, nosotros podemos dejar nuestra obra y nuestra manera humana también, porque Dios cumple su voluntad. Recuerden bien, el que trabaja es Dios. Dios trabaja. Dios cumple su voluntad. Nosotros solamente aceptamos la palabra de Dios y creemos. Y descansamos en Cristo. Entonces el Señor trabaja. No sigan sus deseos, sus ideas. ¿Sí? Eso no tiene poder ni sentido. Pero cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, cuando nosotros aceptamos con el corazón nuestro lo que Dios quiere hacer, eso nosotros podemos ver. ¿Qué cosa? Dios quiere hacer eso. Por eso Dios trabaja. Yo he visto tantas cosas eso en mi vida. En este año, por la cuarentena, por la pandemia de COVID-19, estoy en Asunción. El año pasado, a esa fecha, yo estaba en Estados Unidos por la gira de cantata navideña. Desde el mediado de septiembre hasta el mediado de octubre, cada año, la Misión Buenas Nuevas de Estados Unidos organizaba la cantata navideña durante un mes. Cada día visitando a las diferentes ciudades. Más de 200 personas se movían cada día. Llegando a una ciudad, al día siguiente, llegando a una ciudad, arma el escenario, ensaya y a la noche presenta. La mejor presentación se llama cantata navideña. Es un acto muy maravilloso y precioso. Entonces cada teatro se llena por los ciudadanos invitados. Entonces, y después de terminar, a las 9:30 por ahí, el público se retira, entonces lo de staff, desarmar la escenografía, luces, sonido, todo. Luego, carga en los camiones. 3 camiones grandes de tráiler andaban. Luego, después de cargar todo, los camiones pueden salir para la siguiente ciudad. Entre las 12 y la 1 de la madrugada por ahí partían. Hay veces llegaba a la siguiente ciudad a las 5 de la madrugada, hay veces a las 8 de la mañana, ¿sí? Entonces, llegando a la siguiente ciudad, viajando toda la noche, después de hacer un ejercicio, haciendo estiramiento, lo de staff, luego después de desayuno, ya empiezan a descargar las piezas de la escenografía y luces, sonido, todos los equipos llevamos. Entonces, después de descargar y armar, y a las 10 de la mañana por ahí, ya más o menos están listos. Entonces, asegurando, programando y todo, ahí viene el coro Gracias. Desde ahí todo el día ensaya el coro Gracias, todo el día. Luego a la noche, el coro Gracias presenta la mejor presentación, cantata navideña.
En el primer acto, el nacimiento de Jesucristo muestra. En el segundo acto, el valor de la Navidad, que el nacimiento de Jesucristo entrega la felicidad, la alegría, la esperanza, ¿no? Eso muestra a través de un acto musical. El año pasado creo que fue la historia de... no me acuerdo muy bien, ¿sí? Y ahí, en el tercer acto, un acto de música clásica del coro. Todos los integrantes del coro Gracia suben al escenario y presentan las alabanzas, las canciones de Navidad. Y ahí en el medio, entre segundo y tercer acto, ahí está la hora del mensaje. Entonces, Pastor Oksu Pak y Pastor Yonggu Pak salen a predicar. Entonces, todos los que vinieron por el concierto oyen atentamente la palabra de Dios y aceptan el Evangelio. Escuchando una vez, 2 veces, 3 veces, los que vienen una vez, al año siguiente vienen sí o sí. Muchos oyeron el Evangelio y recibieron la salvación del pecado. Muchos testificaron, ¿no? Yo sufría por mi pecado, pero yo recibí una invitación y participé el año pasado. Pero yo estaba encantado de estas presentaciones preciosas, excelentes. También el mensaje. Jesucristo limpió mi pecado. Sí. Y estaba muy feliz por oír ese mensaje. Pero después de la cantata, otra vez yo volví a cometer pecado. Luego yo no sabía qué hacer. Pero hoy, esta noche, otra vez yo vine aquí y escuché el mensaje. Ahora yo estoy seguro. Todo el pecado del mundo, Jesucristo ya limpió. Habiendo obtenido eterna redención, entró en el lugar santísimo, ¿sí? Escuchando la palabra, cómo Jesucristo limpió el pecado del mundo. Esa persona, esa señora, testificó. Ahora yo estoy bien segura de que todos mis pecados fueron pagados, lavados, perdonados perfectamente. Por eso para siempre soy justa. Estoy libre de mi pecado. Ella testificaba alegremente y felizmente. No solamente esa señora, sino hay miles de personas. Así es. Cada año. Para organizar esta clase del trabajo es muy difícil. Por eso muchos se sorprenden, ¿no? Viendo nuestro trabajo. Ayer usted estaba en tal ciudad, pero esta noche aquí están. En ese tiempo nomás, en un día armaron todo esto y ¡wow! Muchos no podían creer. Claro, hubo mucha dificultad, pero Dios nos ayudó. ¿Por qué? Eso era lo que Dios quería hacer. Se coincidieron lo que Dios quería hacer, lo que hacía la iglesia de Estados Unidos. Por eso. No solo eso. Todo lo que hacemos nosotros por el Señor, por el Evangelio. Por eso. Es importante conocer la voluntad de Dios
y asegurar la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Yo también. Yo no soy capaz de ser pastor. Ni sabía qué hacer tampoco. Hasta ahora yo no sé muchas cosas. Pero yo encontré la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es predicar el Evangelio, el perdón eterno del pecado. Como dice San Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es la voluntad de Dios, predicar el perdón del pecado y el arrepentimiento. El arrepentimiento trae el perdón del pecado, ¿sí? ¿Cómo? En Cristo, en Cristo. Así es. Predicar este evangelio es lo que Dios quiere hacer. Eso es la voluntad de Dios. Por eso Dios cumple. En mi vida también. Yo siendo inútil, me entregué nomás para este trabajo. Dios me dirigió hasta ahora. Me dio todo lo necesario para anunciar el evangelio, la sabiduría, la palabra, la fuerza, la salud, todo. Así es. Ustedes no vivan por sí mismos, sino que vivan, que conozcan la voluntad de Dios y descansen en la voluntad de Dios. Dios cumple su voluntad. Dios trabaja conforme su voluntad, conforme su promesa. Así Dios trabajó en la vida de Jacob. Desde que Jacob llegó a conocer la voluntad de Dios y creer, ya pudo dejar de usar su manera humana, ¿sí? Y descansar en Dios. Espero que todos ustedes puedan encontrar la voluntad de Dios y descansar en la voluntad de Dios viendo la obra de Dios. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.